Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este recorrido, donde vamos a meternos de lleno en uno de los cimientos físicos más fascinantes y, la verdad, más esenciales de la tecnología moderna, la creación de cables de red. Y es que, piénsenlo un momento, en un mundo que cada vez se siente más y más inalámbrico, es súper fácil olvidar que absolutamente toda la infraestructura global de Internet o las redes locales de cualquier empresa dependen de conexiones físicas que deben estar perfectamente estructuradas. Así que hoy vamos a dominar los fundamentos y también la parte práctica para armar un cable de conexión UTP. Básicamente, preparémonos para entender exactamente cómo se construyen las arterias por donde fluye toda nuestra información digital y por qué la precisión milimétrica a la hora de hacer esto es literalmente innegociable. Bueno, para que sepamos por dónde vamos, este es nuestro plan de acción. Empezaremos con los fundamentos y herramientas, luego pasaremos a las famosas normas de cableado y los tipos de conexión. De ahí, saltamos directo al proceso de armado paso a paso. Seguimos con la verificación y errores comunes y cerramos viendo el impacto que todo esto tiene en la red. Así que arrancamos con la sección 1, fundamentos y herramientas, la verdadera base de cualquier red. A ver, antes de agarrar las pinzas o cortar cualquier cosa, es súper importante entender qué tenemos exactamente en las manos. El gran protagonista de hoy es el cable UTP. Por sus siglas en inglés, esto significa Unshielded Twisted Pair, que en español conocemos como par trenzado sin blindaje. Hoy en día, este es el medio de transmisión que más se utiliza en las redes locales. Y la razón es simple. Tiene un equilibrio excelente entre lo que cuesta, lo fácil que es de instalar y su compatibilidad con casi todo. Pero ojo aquí, porque lo que hace este cable algo realmente brillante es justamente esa palabra, trenzados. Fíjense que esos 4 pares de hilos de cobre no vienen enredados nomás porque sí. Es pura física aplicada. Ese trenzado es el gran secreto para reducir las interferencias electromagnéticas. Funciona así. Al girar los cables entre sí, las ondas magnéticas que ellos mismos generan terminan anulándose mutuamente. Y esto es lo que protege todos esos datos valiosos que viajan por dentro. La verdad, es una solución de ingeniería bastante elegante y súper efectiva. Obviamente, para poder trabajar con esta tecnología y armar nuestras conexiones, necesitamos un kit básico. Estos son los materiales y herramientas que cualquier profesional de redes tiene que tener a la mano. Primero, necesitamos el propio cable UTP. De preferencia, tiene que ser categoría 5E, categoría 6 o incluso superior, claro, dependiendo de la velocidad que nos esté pidiendo la red. Después, necesitamos los conectores RJ45. Son esas piececitas de plástico transparente que seguro han visto, las que tienen unos pequeños contactos dorados en la punta. Y bueno, ahora sí pasamos a las herramientas de precisión. Necesitamos una pinza ponchadora, que muchos también le dicen crimpadora. Esta es la que aplica la fuerza exacta para dejar el cable bien fijo al conector. También vamos a ocupar un pelacables, súper importante para poder retirar la cubierta de plástico de afuera sin ir a rasguñar el cobre que viene adentro. Y por último, pero no menos importante, el probador de cables o tester. Este aparatito va a ser nuestro juez final de calidad cuando terminemos el trabajo. Pasamos a la sección 2, normas de cableado, el lenguaje universal. Bueno, en el mundo de las redes, todos los dispositivos necesitan hablar un mismo idioma, ¿cierto? Para eso están estas normas internacionales. Básicamente nos dictan un código de colores súper exacto para que equipos en México, en Japón o en cualquier parte del mundo se puedan comunicar sin mayor problema. Actualmente existen 2 estándares principales para acomodar esos 8 hilitos de colores adentro del conector RJ45. Vamos a repasarlos con calma. Ojo, para esto siempre asumimos que estamos agarrando el conector de plástico con la pestañita viendo hacia abajo y leemos de izquierda a derecha. Empecemos con la norma T568A, que es la primera columna de la tabla. El orden va así: primero blanco con verde, luego verde. De ahí pasamos a blanco con naranja, luego azul. Después sigue blanco con azul, luego naranja. Y cerramos con blanco con marrón y finalmente marrón. Ahora, vamos a checar la norma T568B en la columna de la derecha. Esta arranca con blanco con naranja, luego naranja. Seguimos con blanco con verde, azul, blanco con azul, verde y terminamos igual con blanco con marrón y marrón. Si nos fijamos bien, hay algo muy particular aquí. Tus pares azul y marrón se quedan exactamente en el mismo lugar en las 2 normas. No se mueven para nada. La gran diferencia, la única diferencia real, es que los pares verde y naranja se intercambian por completo. Comprender este pequeño detalle visual del intercambio entre el verde y el naranja hace que el trabajo a la hora de armarlo sea muchísimo más rápido y fácil de recordar. Y esto nos lleva a la sección 3, tipos de conexión UTP. ¿Cuándo usar cuál? Ok, ya no sabemos las 2 normas de colores, pero la verdadera pregunta cuando estamos trabajando es ¿cómo decido cuál de las 2 voy a usar? Bueno, hay una regla de oro que es facilísima de aprender. Por un lado tenemos lo que llamamos el cable directo o straight through. Como su nombre lo indica, este usa exactamente la misma norma en los 2 extremos. O sea, puede ser la norma A en una punta y la A en la otra, o la B en una punta y la B en la otra.
¿Y para qué nos sirve? Pues se usa cuando necesitamos conectar dispositivos que son diferentes. Por ejemplo, si queremos conectar una computadora a un switch o un router a un switch. Dispositivos diferentes, cable directo. Así de fácil. Y por el otro lado tenemos el cable cruzado o crossover. Este se arma poniendo la norma A en una punta y la norma B en la otra. Y su uso es exactamente el opuesto. Lo necesitamos para conectar dispositivos que son iguales. Imaginen que quieren conectar una computadora directo a otra computadora o un switch directamente a otro switch. Ahí forzosamente necesitamos un cable cruzado. ¿Por qué? Pues para que los canales por donde se transmite y se recibe la información se alineen correctamente y no choquen los datos. Entonces, recordemos, dispositivos diferentes, directo. Dispositivos iguales, cruzado. Excelente. Pasamos a la sección 4. Proceso de armado. De la teoría a la práctica. Ahora sí, ya tenemos la teoría clara y las herramientas en la mesa. Es momento de meter las manos y repasar la secuencia física para armar nuestro cable. Vamos a seguir estos 6 pasos con mucha calma y método, porque aquí la destreza y el cuidado lo son absolutamente todo. Paso 1. Corte y pelado. Aquí vamos a retirar con el pelacables unos 2 o 3 centímetros nada más, de la cubierta gris externa. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado de no rasguñar el revestimiento de los hilitos que vienen adentro. Paso 2. Separación de pares. Aquí es donde deshacemos esos trenzados de los que hablábamos. Vamos separando y alisando cada hilo uno por uno hasta que queden lo más rectos posibles. Paso 3. El ordenamiento. Empezamos a acomodar los colores uno al ladito del otro, siguiendo la norma que ya elegimos, ya sea la A o la B. Paso 4. Y a ver, mucha atención aquí porque este es el momento crítico de todo el proceso, el corte uniforme y la inserción. Tenemos que agarrar nuestra pinza y cortar las puntas de los hilos en una línea perfectamente recta. Si logramos esto, al meterlos al conector RJ45, todos van a llegar hasta el fondo y van a hacer contacto con el cobre del conector. Si tan solo un hilito queda más corto que los demás, la conexión va a fallar. Paso 5. El famoso crimpado. Metemos el conector en la pinza ponchadora y apretamos con firmeza. Normalmente se siente o se escucha un pequeño clic cuando los contactos bajan y muerden los cables, dejándolos fijos para siempre. Y finalmente el paso 6, la prueba. Conectamos cada extremo a nuestro tester, lo encendemos y verificamos que los foquitos prendan en orden, confirmando que tenemos una continuidad perfecta de punta a punta. Muy bien, vamos a la sección 5. Verificación y errores comunes. Nuestro control de calidad. Como pudimos ver, armar el cable es una labor súper minuciosa, y la verdad es que el trabajo nunca se termina hasta que pasamos por una evaluación rigurosa. Digo, nadie es perfecto, y menos a la primera. De hecho, hay fallas súper específicas con las que casi todos nos topamos cuando estamos aprendiendo. Primero, el clásico, un orden incorrecto de los colores, un pequeño descuido y adiós al estándar. Segundo, dejar cables sueltos o mal insertados. Esto casi siempre pasa porque no hicimos un buen corte recto en el paso 4 que mencionamos hace un momento. Tercero, un crimpado deficiente. A veces nos da miedo romper el plástico y no apretamos la pinza con suficiente fuerza. Cuarto, daño en los conductores de cobre. Esto es cuando al pelar la cubierta exterior apretamos de más el pelacables y terminamos cortando o lastimando los hilitos internos. Y quinto, un error que es súper sutil pero que pasa muchísimo. Dejar los pares de hilos demasiado desenredados antes de que entren al conector. Y fíjense que esto nos lleva a un punto súper importante. Todo tiene una consecuencia. Un error que podría parecer algo puramente físico o mecánico, inmediatamente se nos va a convertir en un dolor de cabeza digital. Por ejemplo, si dejamos los pares demasiado desenredados en la base del conector, el cable pierde esa magia antiinterferencias que explicamos al principio. Si el crimpado quedó flojo o lastimamos el cobre, pues simplemente el flujo eléctrico no va a pasar bien. ¿Y cómo se ve esto reflejado en la red? Pues de la peor manera. Pérdida de señal, caídas brutales en la velocidad y esas fallas intermitentes que son frustrantes donde el internet o la conexión va y viene. Así que sí, la calidad física que logremos con las manos define por completo la experiencia de red. Llegamos a la sección 6. Impacto en la red. La visión general. Bueno, ya vimos el detalle de cómo armar un solo cable, pero es momento de dar un paso atrás y ver la imagen completa. Hay que entender por qué esto es tan crucial cuando hablamos de infraestructura tecnológica a gran escala. Aprender a hacer bien un cable UTP no se trata nada más de darle internet a una computadora y ya. Es la base del cableado estructurado de cualquier edificio o institución. Si hacemos un trabajo físico excelente, estamos garantizando la estabilidad total de la red. Punto. Además, optimizamos las velocidades de transmisión, asegurando que los equipos realmente puedan enviar y recibir datos a las velocidades gigabit que prometen en la caja. También, como ya sabemos, evitamos las molestas interferencias electromagnéticas. En resumen, un cable bien hecho es lo que asegura una comunicación limpia, rápida y sin interrupciones entre los cuartos de servidores, los switches que reparten la señal y las computadoras del usuario final. Y para cerrar este análisis, nos gustaría dejarles una pequeña reflexión.
Ya repasamos todo, los materiales, las normas, los pasos. Todo esto puede parecer algo muy pequeño, casi insignificante a simple vista. Pero piensen por un segundo en lo frágil y a la vez lo poderosa que es esta conexión física. Imaginen esto. Si a la hora de hacer el corte, un solo hilito de cobre nos queda un mísero milímetro más corto y no hace contacto dentro del RJ45, ese enlace crítico muere. Y si por mala suerte ese era el cable principal que conectaba el router central con el resto de la empresa, ese milímetro acaba de derribar toda una red corporativa. Por eso, dominar esta habilidad, tener la paciencia y el cuidado por el detalle no es un simple trabajo manual, es construir, de verdad, los cimientos físicos de nuestro mundo interconectado. Muchas gracias por acompañarnos a explorar este tema. Ojalá que esta información les sirva muchísimo y los guíe en cada corte, cada trenzado y cada conexión que armen de ahora en adelante. Hasta la próxima.